que habla de Ana Cotilla, retransmite movidas en YouTube. El 20 de agosto de 1989, Lyle y Eric Menéndez asesinaron a tiros a sus padres, José Menéndez y Mary Louise Menéndez, más conocida como Kitty, en su casa de Beverly Hills. Los hermanos Menéndez fueron detenidos en marzo de 1990 y desde entonces han estado entre rejas. El caso se ha popularizado por la serie de Netflix Monsters, Monstruos en español, y está siendo una de las series más aclamadas, criticadas y también causando muchísimo debate alrededor de los hermanos Menéndez y el porqué, si es que hubo algún porqué, de sus hechos. En primer lugar, tanto Lyle como Eric declararon que al llegar a su domicilio encontraron ya los cuerpos sin vida de sus padres tiroteados. El padre recibió 6 balazos de una escopeta y su madre 10. Ambos cuerpos estaban totalmente desfigurados y había lo que se conoce vulgarmente como una carnicería en el salón de su casa. Ambos hermanos llamaron a emergencias para denunciar lo que había pasado en su casa. Desde el primer momento la policía no estaba muy convencida del relato de los dos hermanos, pero no fue, como os digo, hasta marzo de 1990, cuando fueron detenidos, ya que los hermanos asistían regularmente a terapia con un psicólogo y este psicólogo fue testigo de las confesiones del hermano pequeño de Eric, que fue quien le confesó que habían acabado con la vida de sus padres. Después de dimes y diretes y después de que solapadamente a este psicólogo se le amenazara, la expareja de este psicólogo, ya que este médico estaba casado, en plan vengativo, acudió a la policía para comentarles que se sabía perfectamente que los que habían acabado con la vida de sus padres habían sido los propios hermanos Menéndez. Una serie de audios confirmaban tal hecho, ya que el psicólogo lo tenía todo grabado. Las confesiones, cómo fue, por qué, etc. Cabe recordar que en el juicio en su primer juicio, Lyle y Eric declararon que su padre había abusado sexualmente de ellos, mientras 2 jurados, uno para cada hermano, escuchaban. Dijeron que estos abusos, de los que su madre había sido consciente, les hicieron temer por su vida y por eso mataron a sus padres. El primer juicio resultó en un empate para cada hermano. El segundo juicio de Lyle y Eric comenzó en 1995, esta vez con un solo jurado para los dos. En este juicio conjunto, el juez limitó la capacidad de la defensa para presentar alegaciones de abuso sexual. Finalmente, los hermanos fueron declarados culpables de asesinato en primer grado en 1996. Aunque la pena de muerte era una posibilidad, cada uno recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Estos jóvenes, que en aquella época tenían 21 y 18 años respectivamente cuando cometieron los hechos, tienen en la actualidad 56 y 53 años. Después de pasar muchos años en prisión, los dos se han adaptado a los ritmos y reglas del encarcelamiento. No han renunciado del todo a la esperanza de vivir algún día fuera de los muros de la cárcel, pero actualmente siguen encerrados. Lyle y Eric pidieron ser alojados en la misma prisión cuando comenzaron sus condenas en 1996. Sin embargo, en aquella época, los funcionarios de prisiones preferían separar a las personas que habían cometido delitos juntos. Además, un detective encargado de su caso advirtió que los hermanos podrían planear una fuga. A lo largo de los años, Lyle siguió solicitando un internamiento más cerca de su hermano. El 22 de febrero de 2018 fue trasladado de la prisión estatal de Mule Creek, en el norte de California, al centro correccional Richard J. Donovan de San Diego, donde Eric llevaba encarcelado desde 2013. Al principio, Lyle vivía en una unidad de alojamiento diferente a la de Eric en Donovan, pero el 4 de abril de 2018 los funcionarios de prisiones trasladaron a Eric a la misma unidad que Lyle. Según Robert Rand, un periodista que se mantiene en contacto con los hermanos Menéndez y miembros de su familia, los dos rompieron a llorar inmediatamente cuando se vieron por primera vez desde 1996. Antes solo podían comunicarse por carta, ahora los hermanos pueden verse durante los periodos de ejercicio, recreo y comida.
Eric, el hermano menor, ha trabajado con reclusos con enfermedades terminales, también se ha interesado por la meditación y ha dirigido clases sobre religión. Eric también ha pasado tiempo pintando en la cárcel. Juntos, Eric y Lyle idearon un plan para pintar un mural en los muros de hormigón que rodean Echo Yard. Ambos hermanos han ofrecido apoyo y orientación a personas que, como presuntamente ellos, sufrieron abusos sexuales en la infancia. Decimos presuntamente porque hasta fecha de hoy no se tiene constancia fehaciente de que ambos hermanos sufrieron abusos sexuales. Eric y Lyle están clasificados como reclusos del grupo A, que son los que tienen más privilegios para recibir visitas y hacer llamadas dentro del sistema penitenciario de California. Durante la mayor parte de su encarcelamiento, hacer llamadas desde la prisión era caro, pero en enero de 2023 las llamadas telefónicas pasaron a ser gratuitos para los reclusos y sus familias. El estado de California comenzó a proporcionar tablets a los presos en agosto de 2021, pero los dispositivos no llegaron a los reclusos de Donovan hasta junio de 2023. Las tablets no permiten el acceso a las redes sociales ni a navegadores de Internet, aunque los reclusos pueden leer revistas y mantenerse al día de las noticias. Los reclusos pueden mantenerse en contacto con contactos autorizados a través de las tablets, además de correo electrónico y llamadas gratuitas. Reciben una cantidad limitada de minutos de videollamada y mensajes de texto con la opción de pagar un poco más. Tanto Lyle como Eric son personas actualmente casadas y conocieron evidentemente a sus esposas entre rejas. La cárcel no ha impedido que estos dos hermanos encuentren el amor. Tammy Saccoman vio el primer juicio de Eric y le escribió. Los amigos por correspondencia se conocieron en persona en 1997 y se casaron en la prisión estatal de Folsom en 1999. Varios años después de casarse, Tammy escribió un libro sobre su relación titulado The Shit We Never Make It, My Life with Eric Menendez, perdón por mi inglés. Lyle se casó con Rebecca Smith en la zona de visitas de máxima seguridad de la prisión estatal de Mule Creek en 2003. Era su segunda boda en prisión. Su primer matrimonio con la exmodelo Anna Erickson acabó en divorcio. Las prisiones de California permiten a los reclusos tener visitas conyugales que oficialmente se conocen como visitas familiares. Los reclusos que cumplen cadena perpetua sin libertad condicional no tienen derecho a estas visitas hasta que la ley cambió en 2016. Sin embargo, el Estado sigue prohibiendo las visitas familiares a los presos que hayan cometido un delito violento contra un familiar, lo que significa que tanto Lyle como Eric siguen sin poder recibir visitas familiares y, por ende, los famosos vis a vis. Lyle declaró a ABC News: he descubierto que puedo tener un matrimonio sano, complicado y construido en torno a la conversación y a encontrar formas creativas de comunicarnos, de compartir, sin todo el atrecho que suele haber en el matrimonio en cuanto a salir a cenar y pasar tanto tiempo íntimo juntos y demás. Eric y Lyle han presentado múltiples recursos durante sus años en prisión, pero ninguno ha prosperado. Y parecía que ya no había ninguna otra alternativa hacia esa soñada libertad. Entonces, en mayo de 2023, los abogados de los hermanos Menéndez presentaron una petición de habeas corpus que solicitaba una nueva vista probatoria o la anulación de las condenas de los hermanos. Esto se debe a que esta petición se presentó después de que Roy Rosello, antiguo miembro de la banda Menudo, hiciera pública una experiencia de agresión sexual que dice haber sufrido a manos de José Menéndez, el padre de estos hombres, en la década de 1980. En la serie documental de 2023, Menéndez más Menudo, Boy Betrayed, Rosello declaró que José, entonces ejecutivo de RCA Records, le había drogado y violado. Además, en 2018, que esto sería lo más importante para intentar que estas dos personas intenten conseguir la libertad o algo parecido, es que se encontró una carta que Eric había enviado a un primo 8 meses antes de disparar a sus padres. Eric había escrito: he estado tratando de evitar a papá.
También ha sucedido con Andy, pero es peor para mí ahora. Nunca sé cuándo va a suceder y me está volviendo loco. Todas las noches me quedo despierto pensando que puede venir. La reciente petición incluía la carta de Eric y una declaración firmada por Rossello. Sin embargo, anular las condenas es raro dentro del sistema judicial y los hermanos Menéndez se enfrentan a una batalla cuesta arriba para poder volver a ser juzgados o condenados por los asesinatos. La historia, como os digo, de estos hermanos es ya muy visionada y vista en Netflix. La segunda temporada de su éxito arrollador Monstruos, que se centra en este caso de los hermanos Menéndez. La historia de Lyle y Eric Menéndez está protagonizada por Nicolás Alexander Chávez y Cooper Koch como Lyle y Eric. Respectivamente, Javier Bardem y Chloe Sevigny interpretan a sus padres José y Kitty. La serie antológica se centró anteriormente en el asesino en serie Jeffrey Dahmer. Según Deadline, Lyle y Eric también participan en un documental para Netflix. La serie, que la podéis encontrar en Netflix, evidentemente también aporta datos que no son reales. Hay un poco de ficción dentro de esta serie. Aquí os hago un poquito de spoiler, así que si no lo queréis escuchar, no sigáis. Por ejemplo, el tema de la peluca del hermano mayor es cierto. Este chaval tuvo problemas de alopecia al terminar con una relación durante su adolescencia y su padre le obligó a usar peluca. En la actualidad vemos que ya no la utiliza. Por ejemplo, en la serie se hace un poquito de hincapié como que la relación entre los hermanos, digamos, es un poco incestuosa, y esto no ha sido ni corroborado ni comprobado absolutamente por nadie, ni ha salido ni siquiera en el juicio. Es decir, esto ha sido un poco de adorno para darle más morbo o darle, no sé. La cuestión es que no hay tal historia incestuosa entre los hermanos. Sí que es cierto que al parecer hay otras cosas que sí son verdad, pero de momento nos quedamos con estos detalles. Esta historia viene con la polémica porque hay muchas preguntas en el aire sobre si de verdad hubo un abuso por parte de ese padre hacia sus hijos, un abuso que se habría creado desde su más tierna infancia, si este hecho les llevó a los hermanos a planear y acabar con la vida de sus padres, o si, por el contrario, como se puede también intuir en la serie, lo único que quería su padre, si quitamos evidentemente el abuso sexual, era que sus hijos fuesen personas de bien, con sus estudios y con su esfuerzo y con todo en orden, ¿no? Digamos, una vida ordenada y una vida de alguna forma como la de su padre. Recordemos que es un inmigrante cubano, José Menéndez, que con 16 años le mandan a Estados Unidos a vivir con un familiar. Este hombre es nativo de Cuba, llega la revolución y le mandan a Estados Unidos. Era una familia acomodada, y la familia de su madre también era una familia acomodada, pero donde al parecer también había abuso. También hay que ver que en la infancia de José Menéndez, el padre de estos dos hombres, había, al parecer, abuso por parte de la madre. Nos encontramos en un contexto muy complicado, donde al parecer los padres habían sido abusados de pequeños, donde presuntamente después el padre ejercía abuso sobre sus hijos de todo tipo y la madre lo consentía, es más, apoyaba incluso a su marido. Y después tenemos la figura de Eric y la figura de Lyle. Lyle, que es el mayor, creo que podría tener una corriente un poquito más narcisista que su hermano, pero estos son apreciaciones que sacamos de la serie y que al parecer esto era real. Creaba una corriente el hermano mayor donde el pequeño se veía reflejado y era una especie de héroe para él, ¿verdad? En fin, amigas y amigos, actualmente se encuentran en prisión, evidentemente tienen 2 cadenas perpetuas cada uno. Han salido estos datos, veremos qué ocurre, pero hasta aquí llega el vídeo. Si habéis visto la serie, si os gusta y todas estas cosas, podéis dejarme en comentarios vuestra opinión, si os gusta, si habéis visto la serie, insisto, o si conocéis el caso, o si habéis empezado ahora a conocer el caso.
Dejadme en comentarios qué os parece. Lyle, Eric, los padres, etc, etc, etc. Hablaremos más adelante, si se tercia, sobre la abogada, sobre el psicólogo, sobre la amante del psicólogo, que tuvieron un papel crucial en estos juicios, porque hubo 2 juicios concretamente contra estas personas, contra los hermanos Menéndez. Nada más, un besazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!